Eran las 5 de la mañana y decidimos conocer la vida de Michael. Aquí no entra ni siquiera una moto. A esa hora, mientras la mayoría de niños aún duermen, para él el día ya había comenzado. Michael tiene apenas 6 años y aunque su estatura es pequeña, sus responsabilidades no lo son. Para él y para su familia, la educación representa la posibilidad de un futuro distinto y esa convicción es la que lo impulsa a enfrentar cada mañana una rutina que pocos niños de su edad conocen. Intentamos llegar antes de que iniciara su día, pero Michael ya se había bañado. A esa hora su casa está en movimiento. El padre se prepara para salir a trabajar desde muy temprano. Cumple sus labores desde el hogar. En esta familia, el día empieza a las 4 de la mañana. Cuando comienza a aclarar, Michael ya está listo. A veces lleva sus zapatos en la mano, otras veces el uniforme doblado con cuidado, porque sabe que aún le espera un recorrido largo. Caminará más de 1 hora y media para llegar a su escuela, atravesando caminos que cambian cada día según el clima de la Amazonía y de si su hermana menor asistirá o no a clases. De los 43 niños que estudian en esta escuela, Michael y su hermana son quienes recorren la mayor distancia y enfrentan los mayores obstáculos. Caminamos junto a él, respetando su ritmo y cuidando que su uniforme no se ensuciara. A las 7:10 de la mañana pensábamos que su preocupación era llegar tarde, pero pronto entendimos que era otra. Michael se detuvo para cumplir una parte importante de su rutina, dejar sus botas escondidas entre la vegetación y cambiarse los zapatos escolares. Desde ahí aún faltaba 20 minutos para llegar. Para alguien de su edad, sus preocupaciones no terminan en la puntualidad. La distancia de su hogar lo ha llevado a una infancia marcada por la soledad, sin espacios de juego ni actividades extraescolares, como las que viven muchos niños en las zonas urbanas. Incluso en los recreos aprendió a divertirse con un par de llantas, porque su escuela no cuenta con áreas adecuadas para el esparcimiento. Sin embargo, Michael no se queja. Para él, caminar 1 hora y media no es demasiado, porque sus sueños son grandes: conocer nuevos amigos, tener espacios para jugar y algún día convertirse en un profesional. La realidad de los estudiantes en la ruralidad amazónica va más allá de la distancia. La extrema pobreza, la mala alimentación y las dificultades de acceso a la salud forman parte de su día a día. A esto se suma el clima de la provincia de Orellana, donde las constantes lluvias y temperaturas que superan los 30 grados hacen el camino un reto aún mayor. En este contexto, Paul nos muestra su estrategia para los días de sol intenso: mojar completamente su cabeza antes de regresar a casa para soportar el calor durante el trayecto. Puede sonar inconcebible, pero esta es su cotidianidad, porque existen realidades que permanecen invisibles y personas que vivimos en privilegios sin siquiera ser conscientes de ello. ¿Por qué lo digo? Basta con recordar algo tan simple como la llegada a casa después de la escuela, o quién no recuerda las caras que hacíamos cuando nos esperaba sopa en el almuerzo. Y mientras a Paul muchas veces lo reciben con chicha, otras apenas con un pedazo de pan. Mientras tanto, Rosita e Ibe regresan a casa descalzas cuando la lluvia las sorprende en el camino. Prefieren ensuciar sus pies antes que sus zapatos porque saben que si los daña, al día siguiente no tendrán con qué asistir a clase. Pero hay algo que las distingue. Ambas niñas tienen claro que la educación es la única vía para alcanzar sus sueños. Rosita quiere ser profesora, Ibe veterinaria. Y aunque el camino sea largo, difícil y solitario, saben que por ahora ese es el único que pueden recorrer. Sin embargo, el acceso a la educación y a la salud aún no es plenamente valorado en algunos pueblos indígenas de la Amazonía. Esta afirmación nace desde la experiencia directa. Para realizar este reportaje permanecí varios días en la zona. Como en repetidas ocasiones, algunos padres priorizaban el consumo de alcohol antes que enviar a sus hijos a la escuela. En los casos más graves, los retiraban para continuar celebraciones que se extendían por más de 3 días. Contar esto no busca escandalizar, pero tampoco pretende normalizar una realidad que vulnera los derechos de niñas y niños de la Amazonía. Nombrarla es el primer paso para entenderla y sobre todo para no seguir ignorándola. Cada uno de los niños de la escuela vive en su realidad de manera distinta. Jairito, como todos lo llaman, nos cuenta con naturalidad que para él esta vida es bonita. Sabe que cuando crezca probablemente tendrá que trabajar como su papá. Y lo dice sin tristeza, como parte de lo que conoce.
Pero sus responsabilidades o travesías no terminan ahí. Ahora deberá caminar alrededor de 7 kilómetros por un tramo de carretera que no siempre es seguro. Las condiciones, el tiempo y la distancia hacen preguntarnos si no es demasiado para un niño de apenas 9 años que solo quiere ir a estudiar. Incluso hay días en los que debe enfrentarse a una manada de gansos en el camino. Puede sonar increíble, pero es parte de su rutina y quisimos que ustedes mismos lo escuchen de su voz. Señora, se estaba yendo para allá. De aquí habían estado manada de patos. Mira, pues, quizás alrededor mío venían a picotearme. ¿Los gansos? Sí, del cuello les cogí yo. A dos le cogí del cuello, les tiré, la apreté y les tiré el eje. Y los señores se quedaron viendo, yo pasé ahí sin decir nada. Así transcurren los días de Jairito y de muchos niños en la ruralidad amazónica, con recorridos que asombran a algunos y que a otros les recuerdan su propia historia. Todos ellos asisten a clases con esperanza de que su futuro sea distinto. Jairo no solo ayuda a sus padres en casa, también es un niño colaborador y destacado en su aula. Como cualquier otro niño, tiene derecho a una buena salud, a una educación digna y a espacios que garanticen su pleno desarrollo. Contamos estas historias sabiendo que desde nuestros privilegios todo puede parecer exagerado. Pero para ellos esta no es una excepción, es su vida cotidiana. Esto no es una excepción, es su vida cotidiana.